¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y como se pueden imaginar, creo que el tema económico que más nos ocupa y más nos preocupa en estos días es la evolución que está teniendo el brote de coronavirus. Ya la Organización Mundial de la Salud, la OMC, nos dijo desde el pasado 11 de marzo que de manera oficial no es más una epidemia que está concentrada en ciertas zonas geográficas. Esta es una epidemia de alcance mundial, donde desde luego los principales brotes, los primeros se dieron en Asia, en China, pero que esto ya afecta de manera muy importante a Europa, donde desde luego en Italia se tiene uno de los puntos más álgidos de este brote, de esta pandemia, pero donde, por darles algunos datos, España ya superó en el cuarto lugar de número de infectados a Corea del Sur, donde lo mismo está sucediendo en el caso de Alemania y de Francia. Es decir, esto ya es un tema donde Europa está entrando a las etapas posiblemente más críticas del brote de coronavirus, y donde la reacción tardía por parte de otras economías, como es el caso de los Estados Unidos y del mismo México, pues hacen que no estemos del todo tranquilos, y que si bien las luces todavía siguen en un ámbar amarillento naranjoso, en cualquier momento esto se puede poner color rojo, lo cual tampoco significa que entremos en una etapa de pánico. En el caso de México, y lo he dicho prácticamente en todas mis intervenciones, tuvimos una experiencia muy similar hace 10 años con el H1N1, y donde México, en buena medida, gracias a la buena disposición de la gente, gracias a las medidas que tomamos siendo buenos ciudadanos y siendo conscientes, la pudimos brincar, y donde no veo por qué no podamos brincar este coronavirus en el 2020. Lo cual, desde luego, pues no significa que no tenga impactos económicos para México. El que más ha llamado la atención posiblemente tenga que ver el que tiene relación con el precio del petróleo. Y aquí hagamos un poco de historia reciente. Con la aparición del coronavirus en China, la demanda por los insumos que requiere su industria se vieron muy afectados, entre ellos de manera muy importante los combustibles. ¿Esto qué significó? Que los países de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para evitar que hubiera una inestabilidad innecesaria en el mercado del hidrocarburo, fueron reduciendo de manera voluntaria su producción, lo que ellos le venden al mercado, para tratar de compensar la caída que había en la demanda por el tema del coronavirus en China. Comenzaron recortando algo así como 1.3 millones de barriles diarios de su producción. Llegó esta reducción voluntaria a los 1.7 millones de barriles diarios, pero desafortunadamente el 8 de marzo en Viena, en Austria, donde está la sede de la OPEP, saudis y rusos ya no se pudieron poner de acuerdo, se levantaron de la mesa de negociaciones, y con eso de facto se rompió el pacto, se liberó el comercio del petróleo, cada quien empezó a ofertar lo que podía ofertar, y esto generó a que hubiera demasiado petróleo en el mercado para tan poca demanda, lo cual desde luego, leyes de oferta y demanda, inevitable, castigó el precio del petróleo. ¿Qué tanto? Estamos viendo la caída más importante en el precio del petróleo desde la Primera Guerra del Golfo, por ahí de los 90, de ese vuelo. Y esto desde luego generó inestabilidad en los mercados globales, donde estamos viendo movimientos en las bolsas de valores, caídas de 2 dígitos que no veíamos desde la crisis de 2008-2009. Es decir, estamos en un periodo de inestabilidad, no nada más para México, sino a escala global. En el caso de México específicamente, pues desde luego ustedes se lo podrán imaginar, pues el hecho de que nos pegue el petróleo es un tema importante. Es un tema importante más a nivel de las finanzas públicas que a nivel de la composición estructural de la economía mexicana. A ver, ¿por qué? Cuando fue la crisis del petróleo en los años 80, que México tuvo 2 episodios, en el 82 y en el 86, una de las debilidades estructurales de la economía mexicana era nuestra excesiva dependencia al petróleo para generar divisas. Prácticamente el 75-80% de nuestras exportaciones se veían vinculadas al petróleo. Nuestra economía es diametralmente diferente. Hoy en día tenemos una muy afortunada diversificación que se asocia con la apertura comercial y con la red de tratados de libre comercio con la que ahora contamos. De hecho, para diciembre del 2019, únicamente el 5.9% de las exportaciones totales de México pues tenían que ver con el petróleo. Donde sí afecta esto es en las finanzas públicas. Y afecta porque prácticamente el 15% de los ingresos totales que tiene el gobierno federal se relacionan de alguna u otra manera con el petróleo. Es decir, la baja en los ingresos petroleros, más allá de que tengamos las coberturas, sí es algo que le aprieta el cinturón al gobierno, y nos afecta por el lado de Pemex, que ese sí ya es un foco rojo. Pemex, que nos cuesta algo así como 52,000 millones de pesos de gasto operativo, es lo que de acuerdo al presupuesto de egresos de la federación le estamos dedicando, donde se pensaba capitalizarlo con algo así como 8,000 millones de pesos este año, pero donde estamos teniendo pérdidas importantísimas por parte de la paraestatal, bueno, de la empresa productiva del Estado, como se llama.
En 2018 Pemex tuvo pérdidas operativas por 180,000 millones. Para 2019 las pérdidas se habían incrementado prácticamente en 100%, alcanzaron los 346,135 millones de pesos, pero lo más importante es que Pemex viene arrastrando una deuda histórica de cerca de 80,000 millones de dólares. Es la empresa petrolera más endeudada a nivel mundial. Por darles un ejemplo, la última vez que hubo una gran crisis, una gran quiebra por parte de una empresa petrolera, tenía 40,000 millones de dólares de deuda, es decir, la mitad de lo que hoy por hoy tiene Pemex, y donde ya es inminente que va a haber un downgrade por parte de las empresas calificadoras, lo cual va a ser más caro el servicio de la deuda de Pemex, que está respaldada por el gobierno federal, y esto a su vez va a apretar todavía más el cinturón del gobierno federal en un año que se ve complicado. He visto por ahí algunos reclamos o algunos exhortos por parte de organismos empresariales como la Coparmex sobre medidas que podría tomar el gobierno mexicano para lidiar de mejor manera esta incertidumbre. La verdad es que es poco, hay que reconocerlo. La falta de crecimiento económico que tuvimos en el 2019 dejó al gobierno federal prácticamente sin margen de maniobra para hacer medidas de cara a esto. Es un muy mal momento para recortar el gasto público, es también un muy mal momento para tratar de recaudar mayores impuestos, de tal manera que yo veo al gobierno federal maniatado, con muy poco margen de maniobra, si acaso algo de movimiento en tasas de interés, pero que va a ser mínimo, y donde desde luego hay que reconocer que la economía mexicana no influye de manera medular en lo que pasa en la economía internacional. Difícilmente una medida de política interna va a poder compensar una caída en la economía norteamericana. Solo podemos esperar que la economía norteamericana resista, que su caída no sea tan profunda para que no nos lleve ahora sí que entre las patas, y empezarnos a preparar. Porque después de que pase la parte más álgida del coronavirus, se estima que muchas empresas van a dejar sus operaciones en China, van a buscar establecer partes importantes de sus cadenas de producción, de proveeduría y de valor más cerca de los Estados Unidos, y ahí México tiene una grandísima oportunidad, siempre y cuando seamos capaces de recuperar la confianza y el interés por parte de los inversionistas internacionales, y eso lo tenemos que empezar a construir ahorita. Si nos esperamos a que pase medio año, les garantizo que va a ser demasiado tarde, y ya no queremos otra oportunidad más perdida en el enorme libro de las oportunidades perdidas que es la historia económica de México. Soy Michel Chaín y esto es lo de hoy.